Sí, esa introducción, Francisco y Alcedo, por el hecho de que estamos en un momento atípico del acontecer económico mundial, y ese acontecer económico está arrastrando lo político. El momento es evaluar la capacidad de resolución o de enfrentar la crisis. Entonces, países como Inglaterra están teniendo problemas políticos y lo están teniendo en diferentes vertientes porque, en primer lugar, hubo el encierro, que quiere decir las restricciones debido al COVID-19, lo cual se acusa al primer ministro de haberlo violado, al primer ministro Johnson. inglés, a Johnson, iba a decir Jensen, pero es Johnson. Y ahora en un nuevo enfrentamiento, así en México, que la promesa fue un gobierno para combatir la delincuencia, que es lo que se arraigó en el posicionamiento de ese país, pues entonces que está registrando supuestamente y según informes el gobierno de mayor convulsa social. La situación de los inmigrantes, las diferentes caravanas y ese hallazgo de ese camión abandonado con todos estos cadáveres que no quisiéramos ahora, fin de semana, retrotraerlo, pero tenemos que pasar por él para citar la situación mundial. En fin, ¿qué pasaría en la economía casi post pandemia, pero en una pandemia ya un poco controlada por los efectos tenues del virus? ¿Qué pasaría en la economía si no tuviéramos el fenómeno Ucrania? Sí, Hermógenes, Francisco, amigos televidentes y radioescuchas. Sin lugar a dudas que la situación sociopolítica internacional, la geopolítica mundial está un tanto complicada, lo cual a nuestro humilde entender le echa más leña al fuego de la problemática económica, de la inflación prácticamente global que tenemos. Los problemas políticos afectan todas las regiones del mundo prácticamente, desde guerra entre Rusia y Ucrania, problemas políticos en muchos países de América, y solamente hoy en día aparentemente Asia está un poco tranquila políticamente, pero sin lugar a dudas ya está sintiendo los efectos de la terrible inflación que precisamente nos viene desde esos países. Y sería porque Rusia está mirando hacia abajo en la economía asiática la solución al bloqueo. Exactamente. Y por eso vamos a decir que Asia está bastante tranquila, no ha intervenido mucho a nivel de voz pidiendo el cese de la guerra, porque como tú bien dices, Hermógenes y amigos televidentes, aparentemente Asia está quedando tranquila porque dice, aquí tenemos la resolución a nuestros problemas, que es la economía rusa con todos sus recursos, que puede, en lugar de Europa y Estados Unidos, mirar hacia Asia. Entonces, pero lo importante es que aquí en República Dominicana estamos sintiendo, lamentablemente, Hermógenes y Francisco, los efectos de esa geopolítica mundial convulsa. Aquí no nos olvidemos que nosotros somos una economía abierta, recibimos elogio del Fondo Monetario Internacional, que hemos demostrado que aparte de ser un país políticamente estable, aunque tenemos nuestros problemitas de cambio de gobierno, de acusaciones de corrupción, sin lugar a dudas del año 1965 acá tenemos una democracia con sus defectos, pero bastante estable. Eso ha permitido que los diferentes gobiernos tracen políticas públicas, políticas tributarias, políticas económicas y financieras que más o menos han ido resolviendo la situación. ¿Cuál es el reto que tiene a nuestro humilde entender? Antes de pasar la palabra, querido amigo Francisco, es el gobierno de turno debe apartar un poco la mira de su futuro político y concentrarse más bien, como tú dices, y cual buen bateador, en el pitcher que tiene por delante, porque la inflación que nos viene encima y los problemas de toda índole que ella conlleva, le puede hacer jugar una mala jugada, y valga la redundancia, si quita la vista de la bola y comienza a entretenerse con problemas políticos que hoy en día en el país no tienen ninguna relevancia. Francisco.
Mira, la clave de toda actividad radica en el equilibrio y se están desequilibrando muchas variables a nivel internacional con repercusión en los diferentes países. Los organismos internacionales de los cuales formamos parte, unos nos están dando consejos, otros nos están dando alerta. Entre tanto, en lo interno se están tomando algunas medidas contra la inflación que en lo inmediato tendrán un efecto positivo, pero a mediano plazo tendrán consecuencias también negativas. Concretamente, el alza en la tasa de política monetaria del Banco Central, que ha sido reiterada y se mantiene para desalentar el medio circulante, ya comienza a reflejarse en el incremento en la tasa de interés de todos aquellos préstamos que no están a tasa fija. También tenemos otra medida que es simpática a corto plazo, que es el congelamiento de los precios de los combustibles. Pero esto también tiene consecuencias por el nivel de subsidio que se está otorgando mientras están tan altos los precios. Y eso significa que el contribuyente, el que consume y el que no consume, tiene que financiar esos subsidios. Y eso también tendrá consecuencias en la finanza pública. Quiere decir que hay muchos elementos que habrá que ir ponderando día a día y manteniendo el equilibrio, porque muchas economías se van a ir desequilibrando y un proceso de inflación galopante empobrece más a la mayoría de la población y es la forma más irracional de distribución del ingreso. Todos debemos velar como un activo valioso por la estabilidad macroeconómica para que haya estabilidad política y social en los diferentes países. Un estudio de mercado, una encuesta realizada en Estados Unidos recientemente, mostró que apenas el 20% de la población está conforme con el comportamiento y el manejo de la economía de ese país. Y es que por primera vez, después de hasta los años 70 hacia atrás, pues hay una expectativa de una inflación por encima del 5%. El estándar era un 2 y un 3%. Y tú ibas a Estados Unidos y comprabas tu famoso Flushing que te gustan tanto, Francisco. Y tú decías, mira, me costaron $250, eso hace 5 años, y vas y te cuestan los 250, porque el índice de inflación no impacta los precios en el sentido de que es tan ínfima que hay capacidad de absorción en el margen de comercialización, que dicho en un idioma más llano, ganar un poquito menos y mantener el precio, y así la demanda. Esto no está sucediendo y como producto de eso se cuestiona, y estamos en un análisis del ambiente nacional e internacional, se cuestiona de si la crisis económica le está dando una visa automática a Donald Trump para volver al poder. Y se está cuestionando de si sería una utopía, incluyendo República Dominicana, que cualquier presidente actualmente aspire a la reelección, que el enemigo de un proyecto reeleccionista es la crisis económica mundial. Sí, mira, Hermógenes, Francisco, amigos televidentes y Radio Escucha, precisamente tú has dado en el clavo y poniendo como ejemplo la situación en Norteamérica. Creo que es muy relevante e importante porque no nos olvidemos que los Estados Unidos de Norteamérica son nuestros principales socios comerciales en materia económica, en materia de remesas. Prácticamente más del 80% de las remesas que recibimos en República Dominicana provienen del mercado norteamericano. Y en tercer lugar, un altísimo porcentaje también de los turistas que recibimos en República Dominicana son de procedencia norteamericana. Es decir, que lo que ocurre en Estados Unidos tiene un impacto muy importante en la economía dominicana.
todo parece indicar que ya la inflación de lleno ha arropado a los Estados Unidos. Recuerda, Hermógenes, que cuando estuvimos allá en los inicios del año 2019, el precio del galón de gasolina estaba por $2.10. Hoy en día sobrepasa los 5 y 6 dólares. Es decir, eso te da una idea de la terrible inflación. Mi hija que vive allá nos dice que cuando va al supermercado se da cuenta de la inflación, del incremento exagerado en los precios. Sí. Hoy en día, las madres que tienen bebés, que usan las famosas fórmulas de bebés, prácticamente tienen un rompecabezas porque de alguna manera u otra la cadena de abastecimiento de ese producto de fórmulas de leche para niños se ha quebrado y entonces tienen un terrible problema encima. Todo eso, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Políticamente ha afectado mucho al presidente Biden porque no ha tomado las medidas económicas y financieras adecuadas. Encima de eso, no ha enfrentado el problema de la frontera, ha puesto una serie de problemas, dificultades a la explotación de hidrocarburos en Estados Unidos, que mucha gente se equivoca, es una de las principales actividades económicas privadas. Es decir, la mayoría de los pozos de petróleo norteamericanos son privados, de empresas privadas que lo explotan. Entonces, este gobierno de Biden, ¿qué quiere decir eso? Que a nuestro humilde entender, el Partido Demócrata va a tener dificultades y por eso es que nosotros pensamos que ellos quieren más o menos ocultar el problema económico y le están dando tanta publicidad a esta situación de la Suprema Corte de Justicia, que dictaminó que no era correcta la famosa resolución aquella que permitía o que impedía el aborto a nivel nacional, y entonces abrió la posibilidad de que hubiese aborto a nivel nacional. Entonces, nuestra humilde opinión es que la economía norteamericana está sufriendo, eso va a tener su repercusión aquí en República Dominicana, y políticamente la situación puede dar lugar a que en el 24, si no Donald Trump, por lo menos otra vez los republicanos vuelvan a la presidencia, y sin lugar a dudas que a finales de este año, en las elecciones medias, como le dicen, a nivel congresual y municipal, van a perder mucho terreno demócratas y lo van a ganar los republicanos. Don Francisco. Bueno, ustedes han hecho un análisis de lo que podría pasar en los Estados Unidos y los vínculos que tiene esa sociedad con nosotros. No es solamente la remesa, sino la cantidad de dominicanos que residen en aquel gran país. Estamos hablando de más de 1 millón de dominicanos. Quiere decir que no es solamente la remesa, sino el vínculo que tienen con su familia y el impacto que puede tener un nivel de orientación desde allá, en el caso de las elecciones. Yo no soy político partidista, no conozco mucho de esos quehaceres, pero parece ser que los diferentes líderes a lo interno de la República Dominicana están descubriendo que esa fuerza electoral que no viene a votar, pero induce a sus familiares a votar, puede ser determinante en un proceso electoral. Y desde ya que no estamos en campaña, se están viendo visitas, cenas, recolección de fondos y contactos. Quiere decir que eso puede decidir el curso de un proceso electoral en un sentido o en otro. De modo que hay que ponerle mucha atención a la actitud de los dominicanos residentes en el exterior, y las políticas públicas que se lleven a cabo deben enamorar a los ciudadanos porque se entienda que son correctas en las circunstancias. No siempre eso ocurre. Hermógenes citaba que un 20% está conforme en el caso de los Estados Unidos. Sería interesante hacer la medición en la República Dominicana, que probablemente el porcentaje es inferior por las quejas que se escuchan todos los días. Sí, esa es la realidad, y las medidas correctivas se vuelven restrictivas
y a la vez son un castigo a la popularidad de los líderes, de quienes la ejecutan. Entonces, veamos cómo perjudicaría en República Dominicana no solamente la economía, sino las aspiraciones políticas en un ambiente de austeridad. Vamos a ver qué ha pasado con los planes de austeridad en el pasado y cómo en estos momentos sería necesario. Esto luego de la pausa.